notamos la inflación en nuestras carteras y ahorros? Sí, la inflación es algo que preocupa a todo el mundo, a familias, a gobiernos y a bancos centrales. Pero ¿cómo nos afecta realmente? O mejor dicho, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? La inflación implica un aumento generalizado de los precios. Esto, sin estar acompañado de la subida de los salarios, repercute en una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, si antes con $100 eras capaz de llenar el carrito de la compra para una semana, ahora con esos mismos $100 comprarás muchísimos menos productos. En cierta forma, tu dinero vale menos y ocurre lo que se conoce como la devaluación de la moneda. En segundo lugar, se reduce el ahorro. Las personas no consiguen ahorrar en un escenario de inflación y además tampoco se ven incentivadas a hacerlo, ya que saben que al meter ese dinero en el banco lo único que va a hacer es devaluarse. En cuanto a préstamos, hay ventajas y desventajas para los deudores, puesto que en un primer momento, si te endeudas a renta fija, al tener que devolver el préstamo con un dinero que se ha devaluado, sales ganando. Pero debemos tener en cuenta que al subir la inflación por encima de lo esperado, los gobiernos y bancos centrales lo que van a hacer es aumentar las tasas de interés. Para tener la inflación a raya, por así decirlo. Por lo tanto, si pediste préstamos o tienes una hipoteca de renta variable, esos intereses van a aumentar y vas a acabar pagando más. Por otra parte, ¿cómo interactúan los impuestos con respecto a la inflación? Si el gobierno no ajusta los tramos impositivos para tener en cuenta la inflación, los contribuyentes pasan cada vez a tramos más altos a medida que el salario nominal aumenta, aunque el salario real no esté aumentando o incluso disminuya, porque eres capaz de comprar menos bienes con lo que estás cobrando en la actualidad. Para entenderlo de otra manera, es como si el Estado solamente se fijase en lo que pone en el número de tu nómina, pero no en los bienes que eres capaz de comprar con ese dinero. Si no se bajan los impuestos o se regulan con respecto a la inflación, al final estas medidas tributarias serán cada vez más graves para ti. Por último, también tenemos que hablar del ámbito laboral, puesto que la subida de materias primas también va a repercutir en los ingresos de las empresas, las cuales van a estar más reacias a la subida de sueldo o a contratar más personal adicional. Y aunque la elevada inflación no tenga repercusión en el ámbito laboral como tal directamente, sí va a afectar de manera indirecta en las condiciones de los asalariados, como por ejemplo tener menos posibilidades de trabajo o que tu sueldo no aumente. Y ahora que sabemos todo esto, tengo que decirte que estoy preparando un vídeo para saber cómo podríamos protegernos ante la inflación. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle a like y suscribirte para ver más vídeos como estos en el futuro.